Hola, Hola, mi nombre es Rocío Ojeda. mi nombre es Lucía Carrillo y tengo el honor de presentar este primer capítulo del podcast del Club de Lectura. Anónimo era una mujer. Bueno, para comenzar me gustaría preguntarte, Rocío, y me gustaría que nos contaras a todas las personas que vamos a escuchar, ¿cómo surge en ti la idea de tener este club? Bueno, el Club de Lectura Anónimo era una mujer. Es un club de lectura de mujeres leyendo mujeres. Esta idea surgió hace muchos años, la verdad, como que yo tenía la inquietud de leer más mujeres porque me di cuenta en parte por los desafíos lectores de Goodreads y en parte también por el podcast que tú tenías con tu amiga Luli, que me di cuenta que estaba leyendo pocas mujeres. Y empecé como mi desafío personal de leer más mujeres y empezó a ser como una postura política, la verdad. Y ahí fue surgiendo la idea de crear un club de lectura porque siempre me llamó la idea y yo ya había participado de otro y me hacía sentido que fuera solo mujeres. Y ahí surgió la idea de hacerlo con esta frase de Virginia Woolf, ¿cierto? A que Anónimo era una mujer porque como que redondeaba el sentido del proyecto que queríamos armar. Y la gracia de este proyecto que es un proyecto, como lo dije, que se presentó, que tiene objetivos, que tiene reglas y que funciona de manera periódica y hasta ahora nos ha ido súper bien. Comenzamos en marzo, tenemos súper buena asistencia, 17 personas participando full, así que ha sido súper bueno. Y eso. Oye, y el tema de por qué nos invitas ahora, ¿cómo surge la idea de que hagamos un podcast? Bueno, que yo estaba pensando un poco como ir un paso más allá, además que nos invitaron al café clínico de la UFRO y la experiencia estuvo súper entretenida Ujú. y me imaginaba que quizás las reuniones que tenemos de repente quedan las ideas súper buenas y a lo Sí. mejor es mejor que queden ahí como en una huella digital. Entonces, quizás en unos años más podemos volver a escuchar los capítulos. Entonces, la idea de este club, o sea, de este podcast, perdón, es que después de las reuniones del club vamos a discutir los libros que estamos leyendo según las conclusiones que hayamos sacado en la conversación. Entonces, como que ahora la conversación está calentita respecto Eso. al libro. Y para eso, hoy tenemos una invitada, que va a haber una invitada del club cada vez, que es Ayelen Salvo. Hola. Bienvenida. Gracias. Bienvenida, Es un Aile. honor para mí ser la primera. También un desafío de que salga bien. Oye, yo necesito decir algo antes que Ajá. sigamos. Lo que pasa es que la invitada, como para que la gente que nos vea o nos escuche sepa, es una invitada incógnita. Es decir, cuando nosotros hicimos el club, ninguna de las chicas sabía cuál de todas iba a ser la invitada y el resto de las integrantes del club recién va a saber quién está hoy en este primer capítulo cuando lo escuche. Como para agregarle tensión dramática Claro. a la dinámica. La Aye es la invitada incógnita que se va a revelar Número uno. como Scooby-Doo, así Claro. cuando Era yo. era ella. Bueno, y además se me había olvidado decir que Lucía y yo vamos a ser las animadoras, conductoras Conductora. oficiales de este podcast y que la invitada va a ir cambiando y ahí vamos a ir decidiendo según intereses. Así que las chicas tienen que estar atentas esperando su invitación. En cualquier momento les llega la invitación, sí. Bueno, y lo que nos convoca hoy es el libro del mes de octubre, que fue Limpia, escrito por una escritora chilena llamada Alia Trabuco Serán. Ella nació el año 83, es narradora, ensayista y además es abogada. Y el año 2022 publica este libro del que vamos a comentar hoy. Entonces, Aye, cuéntanos las generalidades del libro. Del libro. Bueno, el libro se llama Limpia. Trata de una mujer que se llama Estela, que es una nana. Ella es del sur, es de la isla de Chiloé, hija de nana también, que decide partir hacia Santiago a buscar como un mejor futuro y termina trabajando en una casa particular, por supuesto, como empleada, como nana puertas adentro. En una casa que está, una familia que se está conformando recién, ¿cierto? Que está formada por un médico, por una abogada, y que llega justo cuando esta chica, esta mujer, Mara, está embarazada. Está embarazada de su primer bebé. Y entonces Estela llega a esta casa, se instala ahí en la habitación de la empleada, y bueno, todo el libro transcurre ya desde que nace. La bebé, ¿cierto? Y ella se involucra en esta cosa de los cuidados y lo demás. Claro, y
si bien este capítulo es sin spoilers, la escritora en la primera página nos cuenta el final, ¿cierto? Que es que la niña muere. Sí. Este libro, el narrador es en primera persona y es un narrador bien particular porque pareciera ser que que Estela está siendo interrogada y que nos está contando su historia. Entonces una voz que te hace participar como en una suerte de juez de la historia que ella está contando. Pero también cuando tuvimos la reunión del club, las chicas dijeron que de cierta manera también esta misma voz te invitaba a cuestionar tus prejuicios y te interpelaba un poco. Sí. Cuéntanos un poco cómo fue esa conversación. O sea, te interpela directamente en realidad porque ella se dirige mucho al lector cuando va escribiendo, la autora, ¿cierto? En su forma de escribir esta forma, la primera página ya empieza a decir así como voy a contarles una historia y le cuenta la historia a los que estamos leyendo. Entonces esa es como una primera forma de interpelar. Y la otra directamente es porque va relatando todo lo que ella vive al ser una nana puertas adentro, al tener que convivir con esta familia que está en conformación y tener que estar cuidando a esta niña que nace, ¿cierto? Y ella la acompaña durante 7 años. Y todo lo que le va pasando en ese transcurso, de su vida en el sur, que la deja atrás, los personajes nuevos que van apareciendo en el camino, humanos y no humanos. Así que en realidad, claro, interpela mucho en esta cosa de la relación que se tiene o que tienen las familias cuando tienen a una persona en la casa que le llaman nana o asesora del hogar o etcétera, pero que al final es como, sobre todo cuando son puertas adentro, como con límites muy difusos. Entonces todo eso interpela mucho a las personas a los que leímos este libro, y las chicas, bueno, terminamos mucho hablando del relato personal, de las vivencias personales respecto a las personas que trabajan en la casa, po. Uh-huh. Así que es, te toca toda, mucha para la reflexión. Sí. Bueno, yo creo que otra cosa que también fue muy llamativa y muy diferente a partir de la reflexión de este libro es que un tópico súper importante que se aborda a partir de la relación de Estela con la niña es justamente cómo el rol de estas asesoras del hogar, nana, como le llamaba la niña, o trabajadoras de casa particular, no solo cumplen un rol que podría pensarse inicialmente de aseo, de cocina, de orden, sino que también cumple roles no solo de cuidado de la niña, sino que también de crianza. Como muchas veces a Estela, sin que le salga espontáneamente, sin querer y sin buscarlo activamente, le toca cumplir un rol de soporte emocional, por ejemplo, de enseñarle valores, de enseñarle incluso como actividades que fueran de interés para ella, y cómo ellas finalmente con otro personaje del libro, que no lo voy a decir, generan como una especie como de subconjunto o como subfamilia dentro de la familia. Y creo que ese vínculo y esa relación, sabiendo más encima que la niña va a morir al final del libro, uh-huh, aunque tú no sabes cómo hasta el final, te muestra cómo esos límites están muy alterados justamente por la ausencia de estos padres en la crianza de esta niña. Ausencia en cuanto a que no están como en tiempo, pero que tampoco logran ser un soporte emocional significativo, claro, no la validan en sus diferencias, siempre la están exigiendo un montón de cosas. No creo que sea un gran spoiler, pero por ejemplo se habló mucho de la particularidad en la que ocurre en que el papá le enseña a nadar a la niña, por ejemplo, de una manera súper competitiva, incluso agresiva, algo que probablemente puede ser muy cotidiano en la cultura chilena, el tema de enseñar a nadar, el cómo lo hace y el cómo la niña se va involucrando en eso, te muestra mucho estas como alteraciones como en la relación de la madre y del padre con la hija, y cómo Estela viene aquí a cumplir este rol no tan querido ni buscado de sostener emocionalmente a esta niña, ella teniendo además un vínculo tan frágil con su mamá, con distancia física por sus historias, porque ella migra además, ¿cierto? Entonces, a mí al menos es de las cosas que más me llamó la atención y que me movió más, como el desafío de ser mamá, trabajar, tener un rol como de no solo de cuidado, sino que de crianza, significativo, protagónico. Es un tremendo desafío y yo creo que por eso interpela en tantas áreas el libro. No sé qué les pasa a ustedes con eso. No, y además que la Estela cumple roles de contención que los papás no cumplen y se arma como una conexión súper distinta entre Estela y la niña versus Estela y los padres de la niña.
y la niña incluso confía más en Estela que en otros, tienen secretos en algunos momentos. Estela le muestra cosas simples de la vida, como, no sé, pararse a mirar las hojitas, jugar con tierra, cosas que los papás jamás harían, y todo lo contrario, la trata de sacar un poco o de ayudarla, porque la niña además es una niña muy ansiosa. Y además estos papás ausentes, pero al mismo tiempo súper exigentes, donde le exigen como éxitos, pequeños éxitos, de lo que se le puede exigir, para no hacer spoiler, exigir a un niño, pero que la niña no quiere cumplir con ese estereotipo que los papás están buscando, y Estela, entre comillas, la ayuda un poco, así como ya, no sé, pues los papás no quieren que se chupe el dedo, y Estela la deja nomás, ¿cachai? Como esa, y que en realidad puede pasar, o ha pasado en muchas familias, de que esta nana que está constantemente con los niños, finalmente en ocasiones se transforma en una persona incluso a veces un poquito más importante o valiosa para un niño que los propios papás, pues, ¿cachai? En esta ausencia. Claro, en el fondo lo que va a entender el libro es que para la niña Estela representa como la ternura, representa el cariño y el cuidado, y los papás representan exigencia y ausencia. Y también lo comentamos durante la reunión del club respecto a las jerarquías, no solamente en esta que hablabas tú, Ayelen, de la difusión de la línea entre empleados y patrones, sino también en cómo el cuidado siempre recae en las mujeres, y cómo también la que lleva la carga de la casa es la mamá, que tiene que trabajar y que por lo tanto tiene que terciarizar las labores del cuidado. En el caso del libro, en realidad se pasan muchos pueblos y prácticamente la nana termina criando a la niña, pero en realidad es una realidad que pasa, y que por eso el libro nos toca de que las labores del cuidado, por lo general, el 90% pues estoy dando un número al azar, pero muchas veces recae en las mujeres, y cuando las mujeres queremos salir a trabajar, no queda otra, porque hay que hacer aseo, claro. A los niños salen a las 3 de la tarde del colegio y tú sales a las 5 del trabajo, o sea, hay que hacerlo. Entonces, a mí me parece que el libro igual te invita a hacer una reflexión de que sí, vamos a necesitar ayuda o apoyo que sea de la manera más ética posible. Claro. O sea, si vamos a tener nanas, asesoras del hogar, como lo quieran llamar, eufemismo, no eufemismo, necesitamos que sea de la manera más justa posible, legal posible, Claro. y además que considere, o sea, siempre teniendo presente que las mujeres son las encargadas del cuidado, y nos tenemos que cuidar entre nosotras. Sí. Y que al final de cuentas es un trabajo, po. Es un trabajo, entonces todo trabajo tiene reglas y tiene límites, y la Estela, no sé, po, o sea, es un clásico quizás, si todos lo pensamos, que nos ha pasado a todos, es que la persona que vive en la casa es como que el horario de salida es como difuso también, po. Claro. El domingo tienes libre, pero tampoco hay facilidades para que puedas salir, no sé, pues si vives como muy lejos en un sector rural, probablemente por más que tengas el día libre no vas a salir, ¿cachai? Entonces esas cosas así que son a veces algunas muy sutiles y otras muy evidentes, de alguna forma te van mostrando en cómo los cuidados trastocan un poco los límites, y por eso con mayor razón hay que tenerlos un poco más marcados, po. Y que no es lo mismo cuidar para que haya un adulto responsable en la casa y que ese niño no le pase nada, versus criar, que tiene que ver con las normas, los valores y un montón de otras cosas, y que en este caso, bueno, ahí cuando lo lean, tampoco creo que sea spoiler, pero la niña de repente, o sea, no está ni ahí con la Estela, porque en muchas ocasiones, y no hay exacto, y no hay ningún momento que los papás le estén diciendo, oye, eso no se hace con la señora, ¿cachai? Como que sería más lógico, o sea, como, bueno, respétala igual, es una trabajadora. Y ahí, bueno, hacen lo que quieren con la pobre Estela. Claro. Sí, rígido. Yo creo que igual, por lo mismo es un libro que pueden ser tan fácilmente como atrapante la historia, aparte de la estructura, como porque son temas que independientemente de tu historia, probablemente ya sea porque algún familiar tuyo trabaja como asesora del hogar, o porque tú tienes o fuiste criada por alguna de ellas, o actualmente tienes, mueve cosas, genera conflictos éticos, conflictos morales incluso, y fue muy interesante cómo eso se dio en la conversación en el día del club con las chicas, porque inevitablemente hablamos de nuestras historias, de nuestras como contradicciones, de nuestras culpas, de cómo comprendíamos algunas cosas, otras no,
no hacía mucho sentido, aunque obviamente la realidad que cuenta el libro es una realidad extrema de una familia de un nivel socioeconómico muy alto en Santiago. No eran como situaciones o circunstancias tan lejanas y a su vez podía generar mucha incomodidad esta situación como tan tensa entre Estela y la familia. Sí, claro, ellos cero culpa. Sí. La culpa la tenemos nosotros, pero los personajes principales y yo creo No, que muchas nada. familias de Chile cero culpa. Sí, pues esta cosa del uniforme y todas esas Sí, cosas. o sea, nos encantaría pensar que esta historia como es pasada, pero yo creo Sí. que no. El libro de hecho está situado en el 2019. Presente, súper contemporáneo, sí, pues. En el 2019. Sí. Y de hecho, igual a veces pensaba así como que superará la ficción la realidad, porque igual hay cosas así que, bueno, podemos hablar mucho sobre eso, de cómo se trata a las nanas puertas adentro, que es súper distinto a la que va a trabajar por el día. También tiene Claro. otra cosa. Oye, yo quería contar una anécdota así cortita. Bueno, para los que no me conocen, yo nací en Argentina y en realidad me cuestioné mucho o salió en la conversación del club de que no será que habrán como cosas culturales de los chilenos o de esta cosa que somos una sociedad bien jerárquica en realidad, como con esta cosa media militarizada y que de repente pueden haber muchos elementos culturales, porque sí tuve señoras, y nunca les dije nada, jamás en la vida, que nos cuidaban y que nos acompañaban, nunca puertas adentro y todo, pero nunca hubo, no sé, pues no nombrarla por su nombre, no usaban uniforme, o sea, comían en la mesa con todos, ¿cachai? Entonces, eso igual llama harto la atención de que cuántos elementos culturales hay de que los chilenos tenemos esta cosa jerárquica en general con los trabajadores, po, con todo tipo de áreas, pero cuando se trata de algo que está dentro de tu casa, con mayor razón. Es como casi como tú estás en mi casa, entonces tú, ¿cachai? Como que esa inferioridad inherente al este personaje que está en tu casa, que termina conviviendo en la intimidad, pero que al final de cuentas tampoco es familia, ¿cachai? Y esos límites difusos de familia o cuidadora o señora de la casa. Claro, es que en realidad el libro habla de un problema de clase y, Sí. y Chile es un país súper clasista. Bueno, yo creo que todo Latinoamérica igual ahí habría que, si tenemos auditoras de otros Sí, países que nos cuenten su cuenten. experiencia. Sería interesante, sí. Pero saberlo. es muy... a mí lo que me llama la atención del libro, lo que logra, es que es un libro súper corto, no más de 200 páginas creo, súper fácil de leer, entretenido de leer incluso, a pesar del drama, o sea, ya sabemos que la niña muere, pero de alguna cierta manera es entretenido de leer, porque es como un thriller, no sé, como que quieres saber cómo termina la historia, pero aún así da para mucha reflexión, sí que tú tienes, por supuesto, como pasa con todos los libros, la mente dispuesta a cuestionarte las cosas y no leer por leer. Claro. Y esa es la gracia de participar de un club, que se cuestiona... nosotros desmenuzamos los libros en el club de lectura, los armamos y los desarmamos y los volvemos a armar. Y yo siento que con este libro pasó, pero yo creo que, como decías tú, la de las conversaciones más intensas Una de las mejores conversaciones, sí. que hemos tenido. Sí. Bueno, ya pasó el tiempo, chicas, vamos a ir cerrando. Yo me quedo muy contenta con cómo nos fue en este primer capítulo. Y para cerrar, les quiero contar primero, bueno, algunos otros libros que ha escrito Alia Trabuco, como por ejemplo el texto Las homicidas, que se ha hecho un poco más famoso también porque uno de los relatos se hizo película también, En lugar de la otra, que es una película chilena del año pasado. Y el otro libro se llama La Resta, por si alguien que nos ve o nos escucha quiere conocer más de Alia Trabuco. Y para terminar, les vamos a contar cuál es el próximo libro del club, por si se quieren unir a la lectura. Sabemos que hay chicas que leen los libros en paralelo aunque no sean del club, y eso nos encanta, que incluso suban sus historias a redes sociales. El próximo libro va a ser un bestseller, categoría bestseller. En otro capítulo vamos a comentar las categorías. Y cómo pero eso ya va a ser para un próximo capítulo. Este libro es El Ruiseñor, de Christine Hanna, que lo vamos a discutir el próximo mes. Así es.
Muchas Maravilloso gracias. primer capítulo, fantástico. Muchas gracias por venir. Las chicas van a saber, sorpresa, ¡Sorpresa! que era yo la que tomaba apuntes. Por eso tomaba tanto apunte. Sí. Y eso, nos vemos en un siguiente capítulo. Muchas gracias, Lu. Muchas gracias, Ayelen. Gracias a ti, Chiu. Muchas gracias a la gente tras bambalinas. Nos vemos en el siguiente capítulo.